En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos visto recién en el Sermón de la Montaña cómo Jesús nos dice que los apóstoles, y por tanto los cristianos, tienen que ser luz del mundo y sal de la tierra. En esta meditación de ejercicios, quiero referirme justamente a cómo nuestros laicos, nuestros fieles cristianos laicos, tienen que ser en el mundo luz y tienen que ser sal. Ese ser sal y luz quiere decir que tienen que ser apóstoles, como los apóstoles, y tienen la obligación de ser apóstoles. No pueden esconder la luz debajo de un tarro, no pueden poner la sal que pierda su sabor porque entonces solo sirve para ser pisada por los hombres, sino que tienen que ser sal y tienen que ser luz. Y no de cualquier cosa, sino del mundo. Luz del mundo, sal de la tierra. De manera especial quiero referirme a un apostolado al cual están todos obligados, que es el apostolado en el propio ambiente. Y lo vamos a tratar en 6 puntos. Primero, el concepto de apostolado, o sea, ¿qué es el apostolado? Segundo, su necesidad. Tercero, su obligatoriedad. Cuarto, los objetivos que hay que tener presentes. Quinto, los medios. Y sexto, la táctica o el procedimiento a emplear. En primer lugar, concepto de apostolado. Apóstol viene de la palabra griega apóstole, que a su vez deriva de un verbo que significa enviar. Apóstolos nos indica ya la condición del apóstol. Es un enviado, un embajador, un mensajero. Y en sentido religioso, que es el que acá nos interesa, es un enviado de Dios para predicar el Evangelio. San Pablo lo dice explícitamente en la carta a los Romanos 1:1, enviado de Dios para predicar el Evangelio. Por eso apostolado no es otra cosa que la obra y actividad del apóstol. Por eso hay grados en el apostolado. El primer apóstol, el apóstol más grande, es nuestro Señor Jesucristo, que es el primer enviado, el enviado para una misión sustancial. Por eso Él es y debe ser el ejemplo para todo apóstol. Después están aquellos que Él eligió preferentemente, que son los 12, los dodeca, como se dice en griego, y que a su vez Él envió. Así como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros. Juan 20:21. Son los 12 apóstoles que los destinó a ser columnas de la Iglesia. Por eso la Iglesia, mientras dure la Iglesia, que durará hasta el fin del mundo, deberá ser siempre una, santa, católica y apostólica, es decir, fundada sobre los apóstoles. Pero no fundada sobre los apóstoles de manera que uno diga, bueno, somos apostólicos o nuestra iglesia es apostólica, sino que debe haber una jerarquía de la iglesia que está directamente relacionada con aquellos primeros apóstoles. En nuestro caso es mucho más fácil todavía, porque se sabe que el Papa es sucesor de Pedro. Luego, anterior al Papa, llegamos 265 papas para atrás, llegamos al primer Papa, Pedro.
entonces todo aquel que esté unido al Papa pertenece a la Iglesia Apostólica. La Iglesia será apostólica hasta el fin de los siglos. ¿Qué quiere decir apostolado en el propio ambiente? Se refiere al apostolado que debe hacer cada laico. El apostolado familiar, el apostolado laboral en su trabajo, o el apostolado en su estudio, o el apostolado en el deporte, o todo eso junto, u otras actividades de importancia que puede llegar a tener en los medios de comunicación, o en el amplio campo de lo social, de lo económico, de lo político, de la paz entre los pueblos, de la vida internacional. Ese es el campo propio del laico, todo el mundo, porque el laico está llamado directamente a ordenar el mundo según el Espíritu de Cristo. No somos nosotros los sacerdotes los encargados directamente de eso. Nosotros debemos hacerlo indirectamente, en tanto y en cuanto formamos las conciencias, buscamos de evangelizar, de catequizar, pero la responsabilidad directa la tienen los laicos. Es los que tienen que ocuparse de todo eso. Incluso el apostolado en la comunidad religiosa en que vive, en la parroquia determinada. Cumplir allí tareas son cosas importantes. Las parroquias funcionan no solamente porque hay un párroco, sino funcionan porque hay mucha gente que está cumpliendo distintas funciones dentro de la comunidad parroquial. Pongamos un ejemplo, digamos, bien concreto, el joven en la casa. Allí un joven o una joven debería ser la alegría de la casa, no el que crea problemas, sino el que busca soluciones. El que sabe hablar con uno, con otro, que pone paz en la medida de lo posible. El que sabe escuchar. El que busca siempre llevar las cosas para bien. El que sabe ser servicial. El que sabe consolar al triste. El que sabe aconsejar al que necesita buen consejo. El que enseña al que no sabe, en fin, el que vive las obras de misericordia espirituales. De este modo, ese joven se convierte en un apóstol en su casa y va haciendo una suerte de gimnasia para prepararse a la futura familia que va a formar. Porque si no lo sabe hacer, no lo va a aprender así de un día para otro. Hay que acostumbrarse, hay que prepararse. Si está viviendo según Cristo quiere que viva uno, así vivirá después y así formará después su familia. Segundo punto, necesidad del apostolado. El apostolado no solamente es obligatorio por razón de nuestro bautismo, sino que incluso actualmente cada vez es más necesario que sea hecho. ¿Por qué razones? Porque lamentablemente nuestras sociedades se van paganizando cada vez más. Cada vez Cristo es más extraño en las familias, en los ambientes de recreación, en los medios de comunicación social, en aquellos lugares donde se determinan las leyes, como son los parlamentos. Cada vez es más rechazado, cada vez hay más gente que lo desconoce. Esto hace que sea más urgente y más necesario
que aquellos que son bautizados y que son conscientes de lo que significa su santo bautismo, den testimonio de ese Señor que lo único que busca es el bien de los hombres y que llegue a todos los hombres la salvación que logró de una vez para siempre muriendo en la cruz. Ciertamente que eso implica un esfuerzo muy grande. Cada uno tiene que ver, bueno, en qué lugar puede hacer más apostolado, en qué lugar puede ser más necesario, dónde hay más campo de acción, dónde la posibilidad de ayudar más. Incluso ese apostolado, la necesidad de ese apostolado se ve ahora, hoy día, más urgente por la necesidad, por la escasez de sacerdotes que hay. En nuestra patria hay solamente 5.000 sacerdotes aproximadamente para más de 40 millones de personas. ¿Cuál puede ser la acción del sacerdote en llevar el evangelio a todos lados si en la práctica no puede atender a tanta gente? Es verdad que también hay casos que son excepcionales, pero no es la norma común. En Chile tenemos una parroquia que tiene 50.000 almas. ¿Cómo se puede atender eso? No se puede atender. El sacerdote allí está solo por ahora. Pero ¿qué puede hacer un sacerdote, 2 o 3 o 4, para atender 50.000 personas? Podemos ver lo que eso casi en todos lados, la carencia de pastores que hay implica la necesidad urgente de que los laicos ocupen su lugar y cada vez lo tendrán que ocupar más, porque cada vez es más necesario. Tercer punto, ¿cuál es la obligación del apostolado de los laicos? Hay una estricta obligación en la medida de sus propias posibilidades, que debe ser por lo menos la de realizar apostolado en el propio ambiente. Este constituye una grave obligación y obligación de conciencia, cuya infracción voluntaria y culpable podría agravar la conciencia con un verdadero pecado. ¿Cuáles son las razones de la obligatoriedad del apostolado de los laicos? En primer lugar, es una exigencia de la caridad para con Dios, para con el prójimo y para con nosotros mismos. La exigencia de la caridad para con Dios, porque es imposible amar a Dios sin querer al mismo tiempo que ese Dios sea conocido por los demás. Así decimos cuando rezamos el Padre Nuestro. Decimos, santificado sea tu nombre. Por eso, con eso estamos expresando que queremos que todos los hombres conozcan el nombre de Dios, lo alaben y lo glorifiquen. El amor egoísta y sensual es exclusivista y no es verdadero amor. Este es el de aquellos que no quieren que nadie participe en las cosas buenas que tienen. En cambio, el verdadero amor de suyo es difusivo y quiere que los demás también participen de los bienes que uno tiene. Además del amor a Dios está el amor al prójimo. Ciertamente que si vemos a alguien con hambre le tenemos que dar de comer, incluso hasta llegarnos a quitar la comida de la boca para que esa otra persona pobre pueda comer. Esto lo enseña el Evangelio. Pero los males del cuerpo no son los males más grandes que tiene el ser humano, sino que los males más grandes que tiene el ser humano son los males del alma, los males espirituales. Porque el cuerpo finalmente un día va a ir a la tierra, pero el alma es inmortal. ¿Y qué cosa puede dar el hombre a cambio de su alma? Por eso es que es obligatoria
la necesidad de hacer apostolado con nuestros prójimos, con nuestros hermanos. Hoy día hay fenómenos muy interesantes. Por ejemplo, hay muchos jóvenes de muchas partes que hacen voluntariado, que van, por ejemplo, a lugares difíciles a ayudar. Nosotros conocemos, por ejemplo, porque estamos en África, estamos en Oceanía, hay otros que van a Perú o a países de Centroamérica, lugares difíciles, o países de Europa que están muy atrasados, o de Asia Central, de Filipinas, Taiwán. Y van por un tiempo, a lo mejor 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses, una semana, cada uno según lo que pueda. Es algo que se puede hacer, y de hecho se hace. Y son una gran ayuda, nosotros lo sabemos por nuestros misioneros. Se sienten muy acompañados con jóvenes que les ayudan en sus trabajos diarios. Y sin ignorar que en nuestras mismas patrias hay bolsones de pobreza donde también se podría hacer voluntariado y donde ciertamente que hay gente que hace apostolado ahí. Bastaría preguntar acá, por ejemplo, a las hermanas de la Madre Teresa cómo hacen apostolado con los pobres de acá. Decía la Madre Teresa que nunca había encontrado tanta pobreza como acá, en New York. Por eso, además es una exigencia de caridad para con nosotros mismos. Así como buscamos hacer limosna a los demás, nos daríamos limosna a nosotros mismos. Amontonados más bien tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que corroan, ni ladrones que socaven y roben. El cielo es uno de los bienes, de los tesoros que no pasan. Por eso cada uno de nosotros, en la medida que se pueda, en la medida del tiempo que Dios nos da, tenemos que ganar méritos para la vida eterna y tenemos que desarrollar los talentos que Dios nos ha dado, talentos de inteligencia, de sinceridad, de simpatía, de saber hablar, de servir, de alegrar. Porque nos dice el Señor en la parábola de los talentos, uno recibió 10 talentos e hizo rendir a los 10, otros 5 y los hizo rendir a los 5. Pero otro recibió 1 y ¿qué hizo? Tuvo miedo y lo enterró. ¡Ay, servidor malo y perezoso! Así también pasa con cada uno de nosotros. Hay algunos que tienen 10 y dan 10, otros tienen 5 y dan 5, otros tienen 1 y lo esconden. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacerlo fructificar. Son los talentos dados por Dios, de los cuales Dios mismo nos va a pedir cuentas el día del juicio. Además, es una exigencia del cuerpo místico de Cristo. Es inconcebible que miembros de un mismo organismo sobrenatural permanezcan indiferentes ante la salud y el bienestar espiritual de los demás miembros. El soldado tiene por obligación defender el bien común. El confirmado tiene obligación de ser apóstol por una exigencia intrínseca de su propia condición. Decía Pío XI, todos los hombres están obligados a cooperar al reino de Jesucristo, lo mismo que todos los miembros de una familia deben hacer algo por ella. Y no hacerlo es un pecado de omisión que puede ser grave. ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos del apostolado en el propio ambiente son todas las personas con las cuales entramos en contacto, evidentemente según el grado en que esta persona se encuentre.
Si un sacerdote, por ejemplo, dice, no, yo no quiero tratar con los pecadores, ¿acaso es un buen sacerdote? O si dice, no, esta gente es ignorante, no sabe nada, ni es imposible enseñarle nada. Y si no saben, hay que enseñarle. Tal vez le sucede eso porque él no comprende a esas personas. Y si no las comprende, no podrá encontrar el modo de hacer apostolado con ellas. Por eso hay que buscar la manera de llegar al corazón, incluso de los más rebeldes, a las almas de esas personas, es decir, buscar el modo de hacer que Jesucristo llegue a esas almas. Pero para esto hay que tratarlas como lo que realmente son y no como uno se imagina que tendrían que ser. Por esto podemos agrupar a las personas que son objetivo de nuestro apostolado en distintas categorías. Los incrédulos son los que no tienen fe y que por eso hay que atenderlos a ellos. Algunos dirán, pero si no tienen fe, justamente por eso hay que atenderlos, para predicarle la fe en la medida que se pueda. Están los que tienen una gran ignorancia religiosa, no saben ni el catecismo de primeras nociones, pues hay que enseñárselo. Hay finalmente los que tienen prejuicios, que son muchos. Hay que saber dar respuesta a esas cosas negativas que pueden tener en su alma. Están otros que son indiferentes, a los que nada importa. Estos son más difíciles a veces que los incrédulos, pero también hay que esperar la ocasión, el momento en el cual Dios permita que uno pueda decir una palabra y entrar entonces así en ese corazón indiferente. Están los pecadores, están los buenos cristianos, están los propios familiares, están los amigos, los compañeros de profesión, de juegos, de trabajo. ¿Cuáles son los medios? El primer apostolado importantísimo e insustituible que todo el mundo puede hacer y debe hacer es la oración. Jesús lo dijo con toda claridad, sin mí nada podéis hacer. Por eso orad sin cesar, orad en todo tiempo, para que uno pueda ser un instrumento fiel que lleve el bien a esas almas. Santa Teresita del Niño Jesús entró en el convento muy joven, tenía 17 años, y permaneció en el convento, hasta que murió a los 20 y tantos. Nunca salió del convento, sin embargo, fue declarada patrona universal de las misiones de la Iglesia. ¿Por qué si nunca salió de allí? Porque en el convento rezaba por todos y cada uno de los misioneros. La oración es insustituible. En segundo lugar, el ejemplo. Las palabras convencen, pero los ejemplos arrastran. Si un joven da buenos ejemplos, y habrá otros jóvenes que lo querrán imitar. Una vez me encontré con la Madre Teresa de Calcuta, en Roma. Había que verla ella, tenía 80 años, y todavía con un corazón juvenil, dispuesto a hacer bien a todos. Era un día domingo, había estado con ella el jueves anterior, y al día siguiente iba nada menos que a Bagdad, porque iba a fundar ahí. Llena de alegría y con su manera de caminar y con ese inglés casi gutural que hablaba, fue a buscar un cuadro que ella misma había hecho, con columnas, con renglones, donde estaban todas las fundaciones que había hecho. En aquel entonces eran más de 90. Ya tenía 5 que estaban en países que habían sido de la URSS.
de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 80 años, qué ejemplo. Y una mujer fidelísima que pasaba la hora de adoración arrodillada en el suelo, sobre algunas esteras descalzas. También el ejemplo extraordinario de Juan Pablo II. Extraordinario. Tenemos que lograr realmente de que nuevamente se cree en la gente de la Iglesia la conciencia que tenemos todos de hacer apostolado, o que tendríamos que tener todos de hacer apostolado. Finalmente, otro medio de apostolado es la palabra hablada, o la palabra filmada, o la palabra escrita. Es la palabra. Y por eso se necesita apóstoles que se dediquen a ese tipo de apostolado difícil, pero que es uno de los más efectivos, porque es el que permite llegar a mucha más gente. E incluso esa obra hecha permanece a través del tiempo. Nosotros todavía seguimos viendo en los lugares de misión películas del padre Peyton, que hizo los misterios del Santo Rosario. Y se ven películas incluso antiguas, como La vida de Santo Tomás Moro, una película hermosa, Un hombre de dos reinos, que siguen haciendo un bien muy grande. O como hizo Mel Gibson con La Pasión de Cristo, que incluso la vieron en los países árabes. Y como estaba en lengua aramea, que es antecesora del árabe, todos entendían, incluso en lugares donde estaba prohibido predicar el Evangelio. Eso es lo que hay que hacer. Por eso, pidamos nosotros la gracia de poder siempre ayudar a los jóvenes para que sean apóstoles en su propio ambiente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.